Hola amigos, hoy quería hablarles sobre la desextinción, es decir, la recuperación de una especie extinta, algo que científicamente ha dejado de ser una fantasía, pero todavía trae un debate ético. ¿Es una buena idea devolverle la vida a un animal que ya está extinto? El 30 de julio de 2003, un equipo de científicos españoles y franceses invirtió el curso del tiempo y recuperó a un animal extinguido, aunque solamente para ser testigos de cómo se extinguía de nuevo. El animal que revivieron era una especie de cabra salvaje llamada bucardo o cabra montés de los Pirineos, una bestia grande y hermosa que podía llegar a pesar 100 kilos, con unos cuernos largos y delicadamente curvados. Durante miles de años vivieron en las cordilleras pirenaicas, donde trepaban por los roquedales, mordisqueando tallos y hojas, y soportaban crudos inviernos. Pero llegaron las armas de fuego y a lo largo de los siglos, los cazadores diezmaron esta población. En 1989, un censo realizado por científicos españoles reveló que apenas quedaba una docena de ejemplares, y 10 años después quedaba una sola, una hembra llamada Celia. Celia murió a partir de la caída de un árbol. Con su muerte, la especie pasó a estar oficialmente extinta. Sin embargo, algunas células de esta cabra sobrevivieron, fueron conservadas en laboratorios y en los años siguientes un equipo experto trató de clonar con este ADN, extraerlo, implantarlo, crear embriones y ponerlos en animales capaces de gestarlos. De 57 implantaciones, 7 hembras quedaron preñadas, 7 hembras de cabras domésticas, ¿verdad? Y de estas 7 gestaciones, 6 no prosperaron. Pero una de las madres, un híbrido de cabra montés y cabra doméstica, gestó a término un clon de Celia. Cuando le practicaron una cesárea a la madre, trajeron al mundo una cría de 2 kilos. Mientras la sostenían en brazos, se dieron cuenta de que el animal intentaba desesperadamente respirar y pese a los esfuerzos para que la cabritilla respirara, el clon de Celia murió al cabo de pocos minutos. Posteriormente, una necropsia reveló que uno de los pulmones tenía un enorme lóbulo supernumerario, denso como un pedazo de hígado, y nadie podría haber hecho nada para revivirla. El dodo, el alca gigante, el tigre de Tasmania, el delfín del Yangtze, la paloma migratoria y el bucardo, uno más en la larga lista de animales que los humanos hemos llevado a la extinción, a veces de forma deliberada, y también teniendo en cuenta la gran cantidad de especies amenazadas actualmente, es muy probable que la lista crezca en los próximos años. El concepto de devolver a la vida a las especies extinguidas, lo que se llama desextinción, lleva más de 2 decenios flotando en la frontera entre la realidad y la ciencia ficción, sobre todo desde las famosas películas, el libro, Jurassic Park, y todo este tiempo la ciencia fue por detrás de la fantasía. El clon de Celia es lo más cerca que han estado los científicos de una auténtica desextinción. Tal vez científicamente la desextinción está a nuestro alcance, pero éticamente todavía hay muchas preguntas. Hemos llegado mucho más lejos, mucho más rápido de lo que nadie había podido imaginar, dijo Ross McPhee, un conservador de mamíferos en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, y lo que ahora necesitamos es reflexionar. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué revivir a una especie? En Jurassic Park, los dinosaurios son resucitados por su valor como atracción turística. Las consecuencias desastrosas de esta decisión han proyectado una sombra negativa sobre el concepto de la desextinción, pero la gente tiende a olvidar que Parque Jurásico era pura fantasía. En realidad, las únicas especies que podríamos revivir son las que desaparecieron en las últimas decenas de miles de años y cuyos restos conservan células intactas o como mínimo bastante ADN antiguo como para reconstruir su genoma. Debido a la velocidad natural de la descomposición,
no podemos soñar, por ahora por lo menos, con recuperar el genoma completo de un tiranosaurio que desapareció hace muchos millones de años. Las especies que en teoría podríamos revivir son las que se extinguieron mientras que el ser humano se convertía rápidamente en la especie dominante y sobre todo en los últimos años, los humanos hemos provocado numerosas extinciones por efecto de la caza, la destrucción del hábitat o la difusión de enfermedades. Esta podría ser una buena razón para devolverles la vida. Si hablamos de especies cuya causa de extinción fuimos nosotros, entonces creo que es nuestra obligación intentarlo, opinó Michael Archer, paleontólogo de la Universidad de Nueva Gales del Sur, que defiende este concepto de la desextinción. Algunas voces críticas señalan que revivir una especie es como jugar a ser Dios, a lo que Archer responde: creo que ya jugamos a ser Dios cuando exterminamos a estos animales. Otros científicos partidarios de la desextinción argumentan que habrá beneficios concretos. La diversidad biológica es un almacén de invenciones naturales. La mayoría de los fármacos, por ejemplo, no se inventaron partiendo de cero, sino que derivan de compuestos naturales presentes en diferentes especies de plantas silvestres que también pueden extinguirse. Algunos animales ya extintos también desempeñaban funciones vitales en sus ecosistemas. En Siberia, por ejemplo, hace 12.000 años vivían mamuts y otros grandes mamíferos que comían pasto. Entonces el paisaje siberiano no era una tundra cubierta de musgo, sino una estepa herbácea. Sergei Simov, un ecólogo ruso, sostiene hace mucho tiempo que este cambio no es una coincidencia. Los mamuts y numerosos herbívoros mantenían las praderas al remover el suelo y fertilizarlo con su estiércol. Cuando desapareció, el musgo desplazó a la hierba y transformó las estepas en una tundra mucho menos productiva. En los últimos años, Simov llevó caballos, bueyes almizcleros y otros grandes mamíferos a una región de Siberia a la que dio el nombre de Parque Pleistoceno. Le encantaría ver mamuts lanudos, comiendo pasto libremente por su parque. Pero mis nietos los verán, dijo el ecólogo. Un ratón se reproduce muy rápido. Los mamuts lo hacen con mucha lentitud. Tendremos que esperar. A lo largo de los últimos años, los científicos han mejorado las probabilidades de éxito en la clonación de animales. Hoy en día es algo corriente, lo que antes parecía una gran tecnología. Se han desarrollado procedimientos para que las células animales adultas regresen a un estado semejante al de las células embrionarias, que son capaces de producir cualquier tipo de célula, entre ellas óvulos y espermatozoides. De esta forma, los óvulos obtenidos se pueden manipular para producir embriones. Estos trucos tecnológicos facilitan enormemente la tarea de devolver a la vida una especie desaparecida. Científicos y exploradores llevan décadas hablando de revivir al mamut. Su primer logro, hasta ahora el único, fue encontrar mamuts bien conservados en la tundra siberiana. Ahora, armados con nuevas técnicas de clonación, científicos rusos y japoneses están tratando de lograr este milagro. Puestos a soñar, lo ideal sería encontrar una célula viable, una célula que esté viva. La mayoría de los científicos ve poco probable que una célula haya podido sobrevivir a la congelación en la tundra. Pero científicos de Corea y de Rusia tienen un plan B: conseguir un núcleo celular intacto de mamut, cuya conservación es mucho más probable que la de una célula completa. Sin embargo, clonar un mamut partiendo de un núcleo intacto sería mucho más difícil. Los investigadores tendrán que transferir ese núcleo a un óvulo de elefanta a la que le hayan extraído su propio núcleo. Para esto habrá que extraer óvulos a una elefanta, algo que hasta ahora nadie ha logrado. Si el ADN dentro del núcleo estuviera bastante bien conservado como para hacerse con el control de la célula, entonces el óvulo comenzará a dividirse y formará un embrión de mamut. Si los científicos superan este obstáculo, todavía les quedará la tarea de implantar el embrión
en el útero de la elefanta. Por lo tanto, hará falta mucha paciencia. Y si todo saliera bien, todavía habría que esperar 2 años para saber si la elefanta da a luz a un pequeño mamut. Lo que siempre digo es, si no lo intentas, ¿cómo sabes que es imposible?, dicen los investigadores. Otro animal con el que se está trabajando es el tigre de Tasmania, un proyecto llamado Lazarus. Este animal, este marsupial, se extinguió, o fue extinguido por el hombre, mejor dicho, en la década de 1930. Sin embargo, la dificultad es que solamente se conservan unos pocos fragmentos de ADN. Un problema que preocupa a los investigadores es qué hacer una vez que tengan éxito en la desextinción, la reintroducción en la naturaleza de especies que solamente sobreviven en cautividad, están plagadas de dificultades. Por ejemplo, se hizo un gran esfuerzo para devolver al oryx de Arabia a su hábitat, pero después de trasladar a los animales a un refugio en el centro de Omán, en 1982, casi todos fueron abatidos por furtivos. La caza no es la única amenaza a la que se enfrentarían las especies recuperadas. Muchas de ellas ya no tienen un hábitat propio. El delfín del Yangtze se extinguió a causa de la contaminación y otros efectos de la presión demográfica sobre el río que le dio su nombre, y la situación continúa siendo igual de mala. En todo el mundo, las ranas están siendo diezmadas por un patógeno diseminado por la actividad humana, el hongo quítrido. Si alguna vez se pudieran recuperar especies de ranas, por ejemplo las ranas incubadoras gástricas australianas, en los torrentes donde antes vivían, es posible que volvieran a extinguirse en muy poco tiempo. Por supuesto, a todos nos encantaría volver a ver al tigre dientes de sable y al mamut, pero según dicen los científicos todavía quedan muchas cuestiones para resolver, y no solamente a nivel técnico, sino también a nivel bioético. ¿Qué creen ustedes? ¿Algún día veremos a los mamuts, a los tigres dientes de sable, a los rinocerontes lanudos o a los perezosos gigantes caminando por la tierra nuevamente? Cuídense mucho y nos volvemos a encontrar muy prontito.